Buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. El día de hoy nosotras vamos a tocar el tema sobre la toma de Guayaquil. Mi grupo está conformado por Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Angie Rodríguez. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Yulexi Chillán. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial dedicado a cada uno de los momentos más importantes de la historia del Ecuador, lo cual es la toma de Guayaquil, ocurrida el 9 de octubre de 1820. Hoy conoceremos cómo este suceso cambió el rumbo de nuestra independencia, quiénes participaron, por qué tan importante y qué consecuencias tuvo para el futuro del país. Como segundo punto voy a tocar un pequeño contexto histórico, el cual es, antes de hablar de la toma de Guayaquil, es importante entender el contexto a inicios del siglo XIX. América Latina estaba en plena lucha por su independencia del dominio español. En Quito ya se había producido el primer grito de independencia, el 10 de agosto de 1809, pero fue sofocado brutalmente. Guayaquil, en cambio, era una ciudad portuaria, próspera, con una élite comercial que mantenía contacto con ideas liberales y revolucionarias provenientes de Europa y de América del Norte. Los puntos claves que vamos a tocar en este podcast son influencias de las ideas de libertad y república, presencia de patriotas locales y extranjeros, y Guayaquil como el centro logístico, estratégico, económico y militar. La toma de Guayaquil, la chispa del liberalismo ecuatoriano. En el año 1883, el Ecuador vivía bajo una sombra de una dictadura de Ignacio Ventimilla, gobernada con mano dura, la prensa censurada y las ideas liberales eran perseguidas. Por el puerto de Guayaquil, un grupo de hombres valientes estaban a punto de cambiar esta historia. Durante los años 1876-1883, Ignacio Ventimilla se mantuvo en el poder primero como presidente y luego como un dictador. Su régimen autoritario generó un profundo malestar entre los liberales, quienes defendían la libertad, la educación laica y la separación entre la Iglesia y el Estado. El país estaba dividido, por un lado los conservadores apoyando por Iglesia y élites tradicionales, y por otro lado los liberales inspirados en las ideas del progreso, la razón y la justicia social. En ese clima de tensión surgió una figura clave, Luis Vargas Torres, un joven esmeraldeño militar, intelectual y ferviente defensor del liberalismo. Bueno, yo voy a hablar sobre las causas y las consecuencias. El pueblo de los liberales estaba en contra de la dictadura de Ignacio Ventimilla. Quien se había mantenido en el poder de forma autoritaria. ¿Está apagado? Sí, compañera, tras la victoria del 9 de octubre de 1820, Guayaquil se declaró libre del dominio español. Ese mismo día se formó la Junta del Gobierno Provincial, presidida por José Joaquín de Olmedo, y se proclamó la creación de la provincia libre de Guayaquil. Este acontecimiento fue el primer paso hacia la independencia del Ecuador, ya que Guayaquil se convirtió en el centro desde donde partieron las tropas liberales para poder liberar al resto del territorio, ya que ellos vivían prácticamente en un estado de esclavitud, en donde tenían que ser liberados sí o sí para poder obtener lo que ellos merecían, lo que era su libertad. Vargas Torres, el héroe de Esmeraldas. Durante la toma, Luis Vargas Torres se destacó como un liderazgo, valentía y convención. Era conocido por su frase: "Viva la libertad y muera la tiranía". Su papel fue fundamental para las victorias y se consolidó como uno de los grandes líderes del liderazgo ecuatoriano. Sin embargo, la lucha no terminó ahí.
Compañera, esa frase que usted acaba de mencionar, que dijo Luis Vargas Torres, viva la libertad y muera la tiranía, es una frase que creo yo que él quisiera saber el porqué de esa frase, o sea, por qué siempre la llevaba para él. Compañera, él decía eso porque él realmente creía que la libertad valía más que su propia vida. Para Vargas Torres, vivir bajo un gobierno injusto y autoritario, una tiranía, no tenía sentido. Prefería morir luchando antes de quedarse callado viendo cómo el poder oprimía al pueblo. Bueno, compañeras, yo voy a tocar un cuarto punto, el cual es la repercusión en América y su legado. La toma de Guayaquil no solo influyó en el Ecuador, sino en toda la región. Fue un impulso para la causa liberadora del mariscal Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, quienes meses después continuarán la lucha hasta lograr la independencia definitiva de la batalla de Pichincha. Hoy, el 9 de octubre, es recordado como la fiesta cívica, que representa el valor, la unidad y el deseo de libertad del pueblo guayaquileño. También, compañera, después de esa victoria, tras la caída de Ventimilla, se convocó la Convención Nacional en 1883 en Quito. Vargas Torres asistió como representante liberal, pero se enfrentó a una mayoría conservadora que creía frenar las reformas. Aún así defendió con pasión sus ideas y libertad, igualdad y justicia social. En sus escritos como Tratado de Revolución del 15 de noviembre de 1884 explicó los principios del liberalismo y denunció los abusos del poder conservando. Por eso muchos los consideraban el precursor intelectual y moral de la Revolución Liberal de 1895, que años después liberaría Eloy Alfaro. Así es, compañera. Por lo tanto, Vargas Torres fue un heredero de los ideales de la libertad que nacieron con ese movimiento. Fue un militar político y patriota esmeraldeño que luchó en el siglo XIX para mantener vivos los principios de independencia, juicio, justicia, democracia, que inspiraron la toma de Guayaquil. A continuación, usted, de acuerdo a lo que acabo de decir, ¿qué piensa al respecto? Compañera, que esto de la toma de Guayaquil marcó un fin a la dictadura. A mí, en lo personal, me llena de conmoción, puedo decirlo así, que gracias a Eloy Alfaro y a Luis Vargas Torres, por fin hubo un fin a esa dictadura que por años perseguía a Guayaquil. Así es, compañera, por eso, de acuerdo a eso, su caída no es una derrota, sino más bien una muestra de que la lucha por la libertad no terminó con la independencia, sino que continuó con nuevas generaciones para poder mantener ese objetivo que ellos querían, que era liberar a su pueblo, a su entorno en los que ellos convivían. Así es, compañera, la historia de la toma de Guayaquil no es solo una historia de una batalla, es la historia de hombres y mujeres que creyeron que la libertad valía más que la vida. Luis Vargas Torres fue fusilado en 1887, pero sus ideales no murieron. Bueno, compañera, hemos hablado de Luis Vargas Torres, pero ahora toquemos el tema de Eloy Alfaro, porque Eloy Alfaro, él no participó directamente en la toma de Guayaquil, pero su pensamiento y su lucha posterior estuvieron extremadamente ligados al espíritu liberatorio que nació con ese acontecimiento. ¿Por qué? Porque de aquí fue un hecho que marcó el nacimiento del espíritu republicano y liberal, que más tarde inspiraría a figuras del siglo XIX como Eloy Alfaro, quien luchó por su país más justo, libre y moderno. Así es, compañera. Desde Manabí, donde tenía una gran base de apoyo, Alfaro reunió tropas liberales y coordinó acciones militares contra el dictador Ignacio Ventimilla. Él fue uno de los cerebros políticos estratégicos de la rebelión.
Mientras que Vargas Torres y Sarastí atacaban por la zona de Guayaquil, Alfaro levantaba la costa y enviaba apoyo logístico y militar. Su objeción era derrocar a Ventimiglia y abrir un paso al gobierno más justo y libre. Después de la dictadura de Alfaro, siguió impulsando el liberalismo, mantuvo contactos con líderes revolucionarios y años más tarde, en 1895, se convirtió en el líder máximo de la revolución liberal que transformó por completo Ecuador. Eloy Alfaro fue un líder militar y presidente del Ecuador, luchador por la libertad, la justicia y la educación laica. Se convirtió en uno de los principales jefes de la revolución libertad ecuatoriana. Bueno, compañera, como usted lo acaba de decir, su vida política fue una continuación de sus ideales. Podemos decir que la toma de Guayaquil fue el origen de la libertad y Eloy Alfaro fue quien intentó complementarla en el siglo XIX. Bueno, de acuerdo a todo lo que hemos hablado en este podcast, y espero que hayan aprendido un poco sobre toda esta historia que hemos venido que han venido atravesando todos estos liberales que han venido luchando por la libertad de los ecuatorianos. Espero que hayan aprendido un poco sobre que nosotros tenemos el don de ser expresivos, es decir, tenemos libertad de expresión y eso nadie nos las puede quitar. Entonces, de acuerdo a eso, ahorita vamos a planificar una ruleta. ¿Qué papel tuvo la toma de Guayaquil en el proceso de independencia del Ecuador y de América del Sur? Pues la toma de Guayaquil fue un punto de partida decisivo para la independencia del Ecuador. Desde esta ciudad se organizaron las campañas hacia la sierra y se ofreció apoyo a las tropas liberadoras, comandadas por Antonio José de Sucre. Gracias a esta unión de fuerzas se logró la batalla de Pichincha en 1822, que selló la independencia definitiva del territorio, y además el éxito de Guayaquil inspiró a otros pueblos de América del Sur a continuar su lucha por la libertad, convirtiéndose en un ejemplo de valor y determinación. Tiene hoy la toma de Guayaquil para las nuevas generaciones. Hoy la toma de Guayaquil representa un símbolo de libertad, coraje, unidad, nación que ha pasado por más de siglos. Este hecho nos recuerda la importancia de defender la justicia, los ideales y la identidad ecuatoriana. Para las nuevas generaciones deberíamos una fuente cívica. Conocer este acontecimiento ayuda a valorar el sacrificio de quienes lucharon por la independencia y a comprender que la verdadera libertad también implica la responsabilidad, el compromiso con el país. Política de élite. Pues bueno, la toma de Guayaquil
ante todo un acto de patriotismo, ya que sus protagonistas buscaban liberar a la ciudad del dominio español y garantizar la independencia. Sin embargo, es cierto que muchos de los líderes pertenecían a las élites económicas y militares, quienes tenían también intereses políticos y comerciales en lograr la autonomía. Aún así, su acción impulsó un proceso que benefició a todo el territorio ecuatoriano. En conclusión, fue una mezcla de ideales patrióticos y de visión política, pero su resultado fue claramente liberador. Considerarse a que José Joaquín de Olmedo, el verdadero padre de la independencia ecuatoriana. José Joaquín de Olmedo puede considerarse una figura central y símbolo del proceso independiente ecuatoriano, aunque no participó directamente en la toma militar del cuartel. Fue el líder intercultural político que organizó el nuevo gobierno. Ya. Chao. Acá. ¿Por qué la toma de Guayaquil tuvo éxito mientras que el primer grito de la independencia de Quito de 1809 fracasó? La primera diferencia fue la organización en contexto en Quito. En el movimiento de 1809 creció el apoyo militar, social, fue más determinante para el éxito del 9 de octubre, la planificación militar o el apoyo popular? Se dice que la planificación militar fue una clave para el éxito de la toma de Guayaquil. Los patriotas organizaron cuidadosamente el movimiento, aprovechando que en el momento adecuado y contaron con el apoyo interno de oficiales criollos dentro del ejército español. Sin embargo, el apoyo del pueblo también fue fundamental, ya que la población guayaquileña respaldó, aseguró la victoria inmediata, mientras que el apoyo ciudadano garantizó la estabilidad del nuevo gobierno libre. Chicas, y en conclusión, la toma de Guayaquil, para concluir, por ejemplo, lo que yo puedo analizar, recordar y explicar en mi conclusión es que la toma de Guayaquil no solo fue una batalla por el poder, fue el grito de un pueblo cansado de la opresión, de la injusticia y del silencio. Hombres como Luis Vargas Torres, Eloy Alfaro y muchos otros liberales levantaron su voz y sus armas para decirle al Ecuador: la libertad no se mendiga, se conquista. Esa jornada marcó el fin de la dictadura de Veintimilla y abrió el camino para un nuevo capítulo de la historia del país. Un capítulo donde no liberaba comenzó a tomar forma y con el sacrificio de unos pocos se sembró la esperanza de muchos. Aunque algunos de esos héroes no vivieron realizados sus sueños, como Vargas Torres, que murió fusilado años después, su ejemplo encendió la chispa que años más tarde culminaría la Revolución Liberal de 1895.
Hoy la toma de Guayaquil nos recuerda cómo la libertad, la justicia y la dignidad que nos hereda defienden y que cada generación tiene responsabilidad de mantener viva esa llama. Esa es mi conclusión, chica. Compañera, mi conclusión es que la toma de Guayaquil no es solo un relato del pasado, es una voz que sigue y, bueno, hasta el día de hoy, creo actualmente, vive en el corazón de todos los ecuatorianos, ya que fue un grupo de hombres y mujeres decidimos el cambio para siempre en nuestra tierra. No contaban con grandes ejércitos ni con riquezas, pero sí con algo mucho más poderoso, la convicción de que el pueblo tenía derecho a ser libre. Como ya lo mencioné antes, todos tenemos derecho a libertad, libertad de expresión. Y aquella noche, mientras la ciudad dormía, los patriotas se jugaron la vida por un ideal. Entre la oscuridad y el silencio se escucharon los pasos firmes de quienes sabían que el amanecer traería libertad o muerte. Y cuando el sol se alzó sobre Guayaquil, ya nada fue igual. Las cadenas de los dominios españoles habían caído. En su lugar nacía un nuevo horizonte de esperanza, y sino que también encendió esa llama de que más tarde recorrería todo el territorio ecuatoriano hasta llegar a las cumbres de Pichincha, donde se selló la independencia definitiva. Fue el inicio del sueño de una patria libre, donde la voz del pueblo valiera más que el poder del imperio. Pero más allá de la victoria militar, la toma de Guayaquil nos deja un mensaje eterno. La libertad no se hereda, se construye y se defiende. Los héroes de esa noche no buscaban gloria personal, buscaban dignidad. Sabían que la independencia no era un fin, sino un comienzo, el punto de partida para edificar un país justo, solidario y soberano. Hoy, más de 2 siglos después de su ejemplo, sigue siendo una lección para todos nosotros. Cada vez que recordamos a Olmedo Villalmi, a Febres Cordero, a Escobedo, no solo honramos sus nombres, sino que reconocemos el valor de quienes se atrevieron a soñar con un Ecuador libre. Su lucha no fue en vano. Gracias a ellos tenemos una nación que puede decidir su propio destino. Sin embargo, la libertad que ellos conquistaron con armas, nosotros debemos mantenerla con valores. En cada acto de justicia, en cada esfuerzo, cada educar, trabajo, honestamente, respetar al otro, ser respetado, se mantiene viva esa independencia que empezó Guayaquil. La toma de Guayaquil nos enseña que la historia no pertenece al pasado sino al presente, que construimos día a día. Nos recuerda que el verdadero amor a la patria no se demuestra solo con palabras sino con acciones que fortalecen la unidad, la igualdad y la paz. Mi conclusión es: la toma de Guayaquil ocurrió el 9 de octubre de 1820. Representa uno de los hechos más trascendentes de la historia del Ecuador, no solo haber marcado el inicio proceso independiente del país, sino también de haber demostrado la valentía, la inteligencia y determinación de un pueblo que soñaba la libertad. Fue movimiento planificado con audiencia ejecutivo. Chicas, y en fin, el 9 de octubre de 1883 en Guayaquil no solo se tomó la ciudad, se tomó el destino de un país. Así que recuerden, la libertad nació en Guayaquil y en nosotros vive su legado. Viva el pueblo, viva la libertad. Que viva. Que viva. Chicas, fue un gusto y un placer haber compartido con ustedes este podcast. Sí, compañeras, Sí, fue comparanchi. muy interesante conocer cómo estos liberadores arriesgaron su vida para poder obtener lo que ellos quisieron, que era la